en ese momento del cual puedas. Es un poco penoso, pero casi nos estaba pasando a el pueblo. Gracias a Dios que hoy ya tengo que me había empeñado por las deudas que teníamos en el pueblo. Y hoy ya ven los papeles para acá. Y ya se subió la propiedad. Y eso logrando que por eso para mí era imposible. Y el diablo puso trampas cuando uno así íbamos a recoger y la trampa poniendo así a una persona que es muy amiga mía y pero gracias a Dios que no cierto yo ya no estoy para acá, ya se me olvidó el dinero y ya hoy gracias a Dios ya traje para acá con los papeles y eso me doy gracias a Dios porque me siento contenta porque muchas lágrimas que lloré porque pensé que iba a perder la memoria de mis hijos. Gracias a Dios ahora ya escuchó mi clamor, ya hoy vienen para acá. Gracias a Dios. Él escucha. ¿Alguien más quiera hacer? Buenos días, hermano. Hoy doy gracias a Dios porque un día más para la libertad de honrar su nombre. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Y gracias a Dios de todo mi corazón. Ahí donde está. Él ha sido su salvador, ha recibido a Jesucristo como su único y fiel salvador. Él ahora es el Hijo de Dios, cosa que para mí no era imposible, porque para Dios no hay nada imposible, y Él se glorifica en nuestra vida, se conoce nuestros procesos, se conoce nuestros corazones, y Él escuchó el clamor que yo tenía para mi hijo, y Él sabe todo lo que Él estaba sintiendo, esa necesidad que Él tenía en ese lugar de su presencia, y doy gracias a Dios porque Él ya es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pues doy gracias a Dios porque ayer yo también viví ese paso de obediencia para que el nombre de Dios quede. Gracias, Padre. El cielo es todo, es nuestro respirar. Él es todo, Él es misericordioso. Gracias. Gracias. Él sigue escuchando, nada más que nosotros nos olvidamos a veces de trabajo. Nos olvida, tenemos muchas cosas que hacer. Hasta el momento que nos hemos apuntado, a veces algunos queremos pensar. Pero el Señor siempre está atento. Siempre esperando tus peticiones. ¿Alguien más que quiera agradecer a Dios? El último y la palabra. 3, 1, 2. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, del 8 al 15. Hechos 6, del 8 al 15. Hechos 6, del 8 al 15. Nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces los ordenaron para que tuviesen que hablar palabras blasfemas. Y confianzaron al pueblo, los ancianos y los escribas, la remitiendo, la rebajaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar sagrado y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio platicaron todos de él, viendo su rostro como el rostro de una. Pedimos que tu Santo Espíritu sea tomando de esta palabra, que hables a cada uno de nosotros, por lo que mañana necesitamos para que tome el control los santos Espíritus
la vida de Dios, porque ha de acontecer para el día de mañana, que ha de acontecer para el Señor. Tú sabes de tu Padre, todo lo que ha de suceder en este mundo. Bendito Dios, pedimos, ábrenos, abre tu corazón, abre nuestra vida, bendito Padre. Abre el control de mi boca, quita todo lo que estorba, todo lo que tiene la gracia, ayúdanos a ver que la palabra que nos llegue a nuestro corazón. Nos pedimos, te la suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús de todos los hombres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Esteban, los primeros versículos mencionan la palabra de Dios, que dijeron, asciende diablos, personas las cuales iban a servir. ¿A qué iban a servir? Las mesas. Parecía un trabajo sencillo, parecía algo que no era indispensable. Y es cierto, no era una tarea de muy alta, ¿cómo decirlo?, de prestigio, sino solamente era repartir a las mesas, como muchas veces hoy vemos que jóvenes, niños tratan de hacerlo. Esto era lo que estaba haciendo Esteban. Pero ellos buscaron personas, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, que asciende varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No buscaron a cualquier persona, no buscaron a una persona que apenas llegó y se reunió, no. Buscaron a personas que tenían buen testimonio, llenas de Espíritu Santo y de sabiduría. No era cualquier persona como hoy en día a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya capacitados, se podría decir, en cuanto a las cosas del Espíritu. Ya conocían, ya sentían, ya sabían lo que era el Espíritu Santo en sus vidas. Algunos pensarían que el ser un siervo de Dios va a traer gente a nuestro lado, va a traer personas que nos rodeen, que nos amen, que nos sigan. Pero muchos de nosotros que lo vemos desde afuera, pareciera que esto es lo que un siervo de Dios siempre va a traer. Esteban no había ni siquiera, podríamos decir, despegado bien su ministerio. Es más, nunca alcanzó, se podría decir, la cima. ¿Por qué? Porque fue cortado. Dice el 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre él, como les decía, no era un apóstol, no era pastor, no era evangelista, no era profeta, no era maestro, era solamente un diácono. Dios hará excepción de personas. No, era una persona casi nueva, aunque tenía testimonio de que amaba a Dios y era lleno del Espíritu Santo. Era una persona que no llevaba mucho tiempo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que él verdaderamente amaba. Por eso Dios le llenó con el Espíritu Santo, por eso tenía buen testimonio, porque no quería que por su causa alguno pecara y blasfemara contra Dios. Esto pasó con Esteban. Una persona que amaba a Dios, que decidió dejar atrás el mundo, dice, y sirvió las mesas. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué pasó con este hombre? Dice que hacía grandes prodigios y señales. Le decía nuevamente, no era apóstol, no era profeta y no tenía un, podríamos decir, amaba a Dios, lo amaba.
Por eso Dios lo respaldaba. Y quería hacer la voluntad de Dios, la quería hacer. Por eso Dios lo respaldaba. No es necesario que tengamos que llegar hasta ya cuando sea pastor, Dios me va a empezar a usar. No. Desde hoy mismo que estamos sentados en una silla, si yo verdaderamente amo a Dios, Dios me puede pensar. ¿Saben qué es lo que estorba muchas veces? Nuestro corazón. ¿Por qué? Jesús lo dijo: el que ama a padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué no vemos grandes señales hoy en día? Porque hay algo que estorba todavía en nuestras vidas. No quiero decir ustedes, no. En muchos que estamos aún sintiendo de algo. Hay algo que sigue impidiendo que nosotros veamos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos algo lo cual está estorbando a que Dios derrame de su poder y a través de la mano de la hermana, del siervo de la sierva, Dios empiece a ser grande. ¿Qué es lo que estorba? Cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros conoce qué es lo que limita el servir a Dios con todo nuestro corazón. Esteban, una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Lo amaron todos? ¿Lo siguieron todos? No. Se levantaron en contra de él. Pero si estaban viendo grandes señales, si estaban viendo grandes prodigios, ¿qué es lo que provocó esto? Muchas veces no te van a amar a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Él se los dijo: ustedes me siguen por la comida. Por la comida muchos lo seguían. Porque querían ser sanos. Porque querían su milagro. Por eso seguían a Jesús. Pero en el último momento, ¿quién estaba viendo a Jesús cuando él estaba en la cruz del Calvario? Su mamá. Su mamá. Pero dice que él estaba solo. Aunque Juan estaba por allá, pero él estaba. ¿Qué es lo que dijo? Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el último momento en el que él escribió, se encontraba completamente solo. ¿Dónde estaba aquel hombre valiente, el cual unos momentos antes le había de que quería matar al siervo de sumo sacerdote? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba aquel que dijo: mi vida conservo? ¿Dónde estaba ahora? Ahora estaba maldiciendo que no lo conozco. Tú eres Galileo y tú andabas con él. No lo conozco, ya con palabras más fuertes. ¿Por qué? Porque había algo que estaba estorbando en ese corazón. Había algo que se estaba interponiendo. Jesús no lo sabía. Jesús lo sabía. Le dijo momentos antes: me seguirás. Se me fue ahorita el texto. Pero les dijo: cuando tú me conozcas, me seguirás después. No, se me fue ahorita el texto, perdón. Pero Jesús sabía que no era el momento en el cual él podía dar la vida por la causa de Cristo. Cuando lo llamó, le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. ¿Y saben por qué Pedro no podía decirle completamente: Señor, te amo? Porque lo había negado. La había negado. Y maldijo no conocerlo. ¿Cómo nos sentimos de veces nosotros? Pero a lo mejor no pecamos, pero cuando le fallamos en algo, ¿cómo nos sentimos? No quiero ni siquiera orar. ¿Por qué? Porque, Señor, no me vas a escuchar. Aunque sabemos que la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. No lo desprecia, pero nosotros nos sentimos rechazados. No que Él nos rechace, nosotros nos sentimos despreciados. Dice Hechos 7:52, hablando Esteban:
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. De ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Habrá falta de amor en Esteban? ¿O había falta de amor en Esteban? Hoy dirían que sí. ¿Por qué? Es que tú los quieres ver pegados, tú los quieres destruir, tú los... Esteban les dijo la verdad. Eso era lo que había en su corazón. Y Dios, a través del Espíritu Santo, le mostraba esto a Esteban. Tantos jueces y profetas que mandó Dios para hacer volver al pueblo de Israel, y aún mandó a su propio hijo unigénito, y ni aún así creyeron, y mucho menos decidieron cambiar. ¿Ustedes creen que la historia no sigue siendo lo mismo? El ser humano día por día se va endureciendo, va cerrando su corazón a Dios. Con la vida cotidiana está provocando que muchos se aparten de Dios. Aún personas que estaban entre nosotros se han vuelto. ¿Por qué? Dios ha cambiado. Dios no ha cumplido. Dios siempre ha cumplido. Dios siempre cumple. ¿Sabes por qué? Porque Él nos da solamente lo que es mejor para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. No es lo que nosotros queramos, no es lo que más nos guste o lo que nosotros pensamos que más nos conviene, sino lo que Dios sabe que nos va a ayudar para nuestra vida. En este tiempo se levantan en contra de siervos de Dios, ya también, como lo hemos dicho muchas veces, el hermano Muyávila, el hermano de Jesús, que cómo bailaba, que esto, que al otro. A Jesús no respaldaba por donde andaba. Cuando Dios nos usaba, pues, había muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios. Personas que se guardaron en la santidad. ¿Por qué Dios los respaldaba? Es que él estaba 40 días en ayuno y en oración. Sí, también tiene que ver. Pero ¿a poco Esteban estaba metido en ayuno y en oración 40 días? Entonces, ¿por qué Dios lo respaldaba? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Había también una iglesia, la cual no se reunía solamente para chismear, para comer, se reunían en oración. 120 que estaban clamando, pidiendo él y pidiendo que Dios mandara la promesa que mandaría el Espíritu Santo. 120 ahí estaban constantemente, hasta que Dios. ¿Qué es lo que necesita hoy la iglesia de Dios para volver a hablar? Esto. ¿Qué más? Obediencia. ¿Qué era lo que tenía la iglesia primitiva? Se amaban unos. Y si alguien padecía necesidad, el que tenía. Dice que nadie decía que era. No, iba ahí, lo compartía con él. ¿Por qué hoy no podemos hacer eso? Porque nuestro corazón, muchas veces, o más bien dirían unos hermanos, y nos hace falta eso, que Dios habite aquí para que el Señor siga. Porque mientras Dios no habite por completo en nuestro corazón, vamos a amar más
nuestra propia vida. Pero Jesús dijo, el que ama, si quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera dar su vida por causa de mí, la perderá. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Yo quiero vivir tantos años, Señor, yo quiero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que su tiempo aquí estaba ya terminado. Hoy, ¿qué busca el ser humano? Tengo que vivir más tiempo porque tengo que cuidar a mis hijos, tengo que verlos, tengo que ver quién sale de la. Y hay otras personas, apenas me decía una persona, la cual ha ofrecido a diferentes personas el sacrificio, no sacrificio, sino las ha ofrecido para poder seguir viviendo en este mundo. Aparentemente, la muerte viene por ella y no sabes qué sucede con la persona. Aparentemente, se lo cumple. Pero sabemos que el Señor va a decir hasta aquí. ¿Sabes qué? Tú vas a pasar a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control. Él es el que da la vida aquí. ¿Qué quiere el Señor que nosotros le entendamos? ¿Necesito llegar a ser pastor para que Dios me use? ¿Necesito llegar a ser profeta para que Dios me respalde? ¿Necesito llegar a ser apóstol para que Dios muestre su maravilla? ¿Sabes qué es lo que necesita? Rendirme el corazón. Miren, muchos, no es porque ayer hayan sido bautizados, pero muchos han sido bautizados. Pasan los días y la persona vuelve a su misma vida, vuelve atrás, vuelve a cometer el pecado, vuelve al de donde Dios lo había rescatado, vuelve una vez más. ¿Saben por qué? Porque hay personas que nunca verdaderamente le entregaron el corazón. Solamente por cumplir. Y por cumplir, cuando cada uno, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí lo sabemos, cuando hubo personas que se entregaron con todo el corazón, no va a tardar mucho y Dios los empieza a levantar. No va a tardar mucho y Dios los va a empezar a usar. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios, así, aquí sí podemos ver, decir, Dios ve el corazón. Pero cuando la persona lo hace, como decimos, por cumplir, esto en vez de ser una bendición, va a ser una maldición para su propia vida. ¿Por qué? Porque es que quiero hacer esto, pero ya no puedo. No me importa, lo voy a hacer de todos modos. No lo hice. Les va a dar lo mismo hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca amaron a Dios. Van a querer volver atrás, ¿por qué? Porque nunca hubo ese amor. En la palabra de Dios dice que cuando el eunuco iba en el camino y Felipe se le atravesó, ¿qué es lo que pasó? Él iba leyendo las escrituras. Él iba leyendo. Él no entendía. Y Felipe se subió y le empezó a explicar. Empezó a hablar. Y le dijo: ¿quién viene para bautizarme? ¿Quién le dijo? ¿Felipe al eunuco? ¿Por qué? Porque él deseaba que él no lo forzaba. El eunuco salió de su corazón. ¿Qué es lo que pasó? El que me impide. Ahí está. Cuando una persona verdaderamente ama a Dios,
cuando la persona no ama a Dios, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro, es que así, y así, y así. Vamos a poner valor. Después del bautismo sabemos que Dios tiene algo todavía más para dar. Es el bautismo del Espíritu Santo. Pero si lo primero no lo hicimos amando a Dios, ¿cómo vamos a recibir lo siguiente? Es por eso que hoy las iglesias están llenando con personas que son bautizadas, pero que no quieren hacer la voluntad. No quieren verdaderamente que ese cambio, esa transformación que Dios ha querido hacer con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios no podría levantar hoy en día a jóvenes como Esteban? No puede, lo puede hacer, porque Dios sigue siendo el mismo. Él sigue sanando al enfermo, Él sigue levantando al paralítico, aún los muertos, Dios los sigue resucitando. Pero ¿por qué hasta hoy no lo escuchamos? Que pasaron por los cuales sufrimientos, los cuales fueron aserrados, quemados, algunos otros les quitaban las uñas, algunos otros les sacaban los ojos, muchísimos. Hay un libro que se llama el libro de los mártires, donde narra todos los que sufrieron por causa de Cristo, todos iban siendo todas las iban siguiendo, más o menos su testimonio. Y ahí vemos lo que muchos de ellos tuvieron que padecer por amor a Dios. Si a nosotros nos golpea mal el hermano, ¿qué le decimos? Ya no voy a ir. ¿Por qué? Y eso que es cristiano es un hipócrita. Y esto y el otro. ¿Por qué? Porque así somos. Así somos. Ahora imagínense que Dios permitiera que una persecución venga a esta nación. Muchos templos van a quedar completamente así. Porque nuestro amor a Dios bastó solamente con ver y olvidar a Dios. Y ese es el tiempo en el cual el Señor quiere que ya dejemos de ser niños. Los que ya se bautizaron, podríamos decir, son niños pero mojados ya. Pero ya conocen lo que es la palabra de Dios. Ya sabemos qué es lo que Dios quiere, que nos guardemos de la vida, que vivamos para Él. ¿Qué es lo que Dios tanto mira? Dame, hijo mío, tú. Y eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Y es tiempo de dejar de ser niños porque hay que afrontar la vida. Día por día la vamos a ir afrontando. Día por día, ahora sí Satanás va a decir que voy a poner con eso. Voy a poner aquí. No se puede servir aquí. Aquel que quiere hacer la voluntad de Dios es lo primero que le va a poner en el mundo. No te va a atacar en aquello que tú puedas resistir, ¿no? Te va a atacar en aquello que tú siempre habías hecho antes de venir a Dios. El que le gustaba tomar, le voy a mandar a tus amigos. Al que le gustaba ver pornografía, aunque no se meta al canal, se la va a meter Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook ya está completamente todo. Ya las imágenes ya. Antes le ponían cuadritos a todos. Ahora ya no está. Y tú con el ratito que empiezas ahí, poco a poco te vas a ir. Aquel que le gustaba la humedad, ahora le va a poner a la mujer más hermosa para salir. A la mujer que le gustaba igual la humedad, ahora le va a poner al joven, aquel que deseaba en su corazón. Ahora sí lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque él vino a matar. Ese es su único propósito. No es que tú seas muy guapo, no es que tú seas muy guapa, no. Sigue siendo el mismo feo. Ahora el enemigo tiene un propósito. Quiere destruir. Cada uno de nosotros tiene que, tiene que tomar esta decisión.
Digo a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo a ti. Aleluya. Quiero seguir haciendo y quiero ver. Esteban, siendo un diácono, Dios lo usó en gran manera. Y él estaba con ¿tú no estás? ¿No estás? Es fácil decir que sí. Como les he dicho siempre, es fácil predicar, fácil. Pero el vivir lo que se predica. Y Satanás está ahí, tú dijiste que sí, vale. Te voy a quitar el trabajo. Te voy a quitar en lo que tú tanto confías. Y hay personas que dicen, yo les, a ver, no sé, pero tampoco tú tienes que hacer el Señor, ayúdame y prepara. El enemigo va a venir y va a querer destruir, va a querer acabar. La palabra de Dios de mayor es el que está con nosotros que el que está. Y si verdaderamente tú lo hagas, nada va a poder apartarte del camino. Nuestros hermanos que ellos se bautizaron, si de verdad aman a Dios, nada va a poder apartarte. Nada. Pero todavía hay dudas en tu corazón. Es tiempo de que la iglesia toda que se siente con el mismo. Porque aunque nosotros decimos, he cumplido con los hermanos, he cumplido con la iglesia, he cumplido con Dios, hay un enemigo que sabe lo que tú estás haciendo. Él no sabe lo que tú estás pensando, sabe lo que estás viendo, sabe lo que tú estás hablando. Y aún peor, él te va a traer los dardos. Vamos a hacer eso. Total, nadie se va a dar cuenta. Nadie te va a ver. Recuerda que tú dijiste, renuncio al pecado, muevo el pecado y vivo para. Si pueden pasar los hermanos que ya se bautizaron, vamos a ir presentando. Y la iglesia vamos a orar por ellos. Que sea Dios. Que sea Dios el que nos sostenga hasta el futuro. Yo no quiero ver a nadie. Yo no quiero ver a nadie que vuelva a estar. Yo no quiero que el día de mañana alguno caiga. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir y nos va a doler. Yo no quiero eso. Se lo digo siempre. Trato de ser lo más honesto. Este camino sí es difícil. Sí es difícil. Va a haber muchas luchas, va a haber pruebas. Pero él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si ustedes lo tienen aquí en el brazo, nada nos va a poder apartar de la vida. Vamos a orar. Padre, el que más cada uno de sus hijos que han dado ese paso cumpliendo el único de Dios contigo, no con el nombre. Te pido, bendito Padre, que sabes que hay algo que estorba aún en su corazón. Sea bendito Dios. El que la ayude a poder entregarlo, a poder vencer. Y sabes, Padre, aún los pensamientos más íntimos. Los conoces, Padre. Ayúdame, hermanos, ayúdame a poder hacer su perfecta que todos casarán con ellos, todos con ellos, que tú levantes de tu corazón ministerio en esta vida, bendito Padre, dispuestos a servir, dispuestos a llevar tu palabra, dispuestos a hacer tu voluntad.
Que te amen a ti, bendito Dios, con todo su corazón, con su mente, con todas sus fuerzas. Y que estén dispuestos, bendito Dios, a llegar a sí mismo, tomar su cruz y seguirte, Padre. Sostén la vida de cada uno de tus hijos. Sosténlos con su mano. Y ayúdanos, Padre, a nosotros como iglesia a poder guiarte, bendito Dios, conforme a tu palabra. A poder, bendito Dios, encaminarnos en los caminos y en la suma interior de tu vida. Segundo, Padre, quiero apartarse. Tú seas el que usa la vida de mis hermanos para hablarte a tus hijos. Dale esa sabiduría, dale la inteligencia para hablar a estos corazones. Que la noche protector, papá de santo, y que esa palabra nos traiga una vez más. Gracias por darnos bendito Dios, porque tú eres una ayudar con Cristo. Le has permitido a tus hijos cumplir contigo. Te pedimos en esta parte que tú seas el que nos interesa, porque tú nos conoces. Tú una de cada uno y ese regalo que tú nos has dado, pronto llegue, pronto llegue a esta ciudad. Lo pedimos que nos escuchamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como sabemos, cada uno de nuestros hermanos ahora pasan a ser parte a ser miembros. Lo que se recomienda después del bautizo, aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, busque, pídaselo al Señor, pídalo, porque él no hace seguro de personas que lo dan, pero pídalo con el corazón al Señor. Él es ese poder que necesita para poder ser. Yo creo que cada uno de ellos ya se les dio el estudio, cada uno de ustedes sabe la responsabilidad de hacer el mismo. Las obligaciones, derechos y la mayoría de los ciudadanos. En cuanto al mismo, yo nunca lo compré, porque eso ya no es lógicamente el Señor también ve su corazón. Pero yo nunca se lo he exigido a nadie, pero cada uno de ustedes la lectura es hace poco decían acerca de la escuela de los niños. Mi papá sí me dijo bien claro, sí, se quiere que sea bautizada por el Espíritu Santo. A mí sí me lo exigió. Entonces, cada uno de los que están aquí, piden al Señor por la bautizar. Piden también que el Señor tenga a un maestro de la maestra. En la iglesia, felicitan a nuestros hermanos, recíbanlos con todo el amor que siempre debemos de tener a nosotros. Y otra cosa, creo que sería todo. Yo los saludé el día de ayer, estaba todo nomás. Les invito porque son hermanos. Cuando vean ustedes algo que no va de acuerdo a lo que nosotros conocemos, puede acercarse, puede hablarle, puede decirle, pero para hacer invitación, no para destrucción, para que ellos crezcan derechos.
La iglesia, cuando ya no hay como que están haciendo ahora no nos no pasamos por un regaño, pero sí de sino es un consejo, porque muchos de nosotros pasamos por diferentes cosas, no es que no nos queramos, sino para que no caigan en el camino que nos puede algunos no lo tomes como un regaño, no lo tomes como un regaño, sino para que estés bendeciendo la escritura. Debemos pensar oye, obvio, una cabeza está dentro de mi campo, escucha que oración hecha de varios presenta por toda comunicación, vean los ojos la rectitud, no has probado mi corazón, me has visitado reproches, me has puesto a prueba y he iniquidad. No resuelve con mi boca, no hagas transgresión, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tu mano, no me he guardado de las sendas de la violencia. Usted me mis pasos en tus caminos, para que me quiero que pare. Yo te he invocado para que tú cuidaras, Señor. Tranquilamente oído, no era para que no guarda mi corazón, dispone mi corazón de tus planes, limpia de los males que de los enemigos con los que me vida. Tu nuevo de pacto, tu doctrina, tu boca habla, has sembrado ahora en los malos, tiene bajo problemas de desastres, como el sencillo que tanto es contigo. Levanta Dios tu mano, sale su boca, y el relato de los malos de los hombres de su mano, oh Jehová, de los hombres de sus manos, y el porción aquí de esta vida. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias en tu casa, Padre, te pedimos que seas tú, bendito Dios, que bendigas a cada uno de tus hermanos que hoy pudieron venir a este lugar, fortaleza, que alguno vino desanimado, bendito Dios.